Hoy vamos a hablar de la razón o el corazón, a cuál hay que hacerle caso. ¿El corazón a qué se refiere? A una emoción o a un sentimiento, porque esto es metafórico. Una emoción es una reacción a un estímulo externo. Es una sensación que se presenta en una situación dada. Por ejemplo, estamos manejando el coche y alguien repetidamente entra en nuestra ruta y nos provoca un susto, un miedo. Ese susto se dio en ese momento. Se puede recordar o se puede olvidar. Tomarlo como lección en el manejo guía a tomar quizá más distancia, más precaución. Pero si ese susto se toma como una actitud, es decir, una emoción ya procesada en la mente, y decides que no manejarás más porque no hay seguridad, entonces esa emoción se transforma en un sentimiento que podría ser de miedo en este caso. Es decir, es una emoción que se analiza por la razón y se decide por uno tomarla como una forma de pensar. Es un ejemplo, pero lo mismo sería para un problema con un familiar, un enojo, un disgusto, que podría llegar a transformarse esa emoción negativa en odio o rencor hacia esa persona. El sentimiento es algo de donde decidimos cómo pensar sobre esa emoción. La emoción es pasajera, el sentimiento no. Permanece según decidamos. El hecho es que el corazón se relaciona con el sentimiento, que en el caso de este último tuvo un procesamiento mental sobre el hecho. Esto no quiere decir que la emoción no lo haya tenido. Lo que sucede es que en el caso de la emoción sube a la mente subconsciente y actúa como un impulso involuntario, mientras que el sentimiento sube a la mente consciente donde es procesado y después de una decisión de establecer una actitud ante ese hecho en la vida. Esto quiere decir que siempre está la mente primero que la emoción o sentimiento. Los pensamientos propician los sentimientos y emociones. Siempre habrá un pensamiento de cada sentimiento, de ello sobre lo que tú decides interpretar será tu realidad en tu mente y su materialización en tu vida. En la evolución se generó primero en el cerebro de los hombres primitivos las emociones primarias para sobrevivir, sean de miedo, ansiedad o satisfacción. Digamos que son más intuitivas. Después aparecen emociones más complejas como el amor, la protección, etc. Finalmente la razón, es decir, las 4 operaciones fundamentales del intelecto: deducción, inducción, análisis y síntesis. Y esto se extiende a los sentimientos, que es una combinación de la razón y las emociones, desarrollándose en sentimientos, es decir, que la razón y el corazón están de la mano, se complementan y el que decide es uno mismo, como quiere pensar o tomar cierta experiencia para definir su sentimiento. La verdad es que las emociones son más intensas que el intelecto, porque están más cerca del cuerpo físico. Incluso con personas intelectuales, sus emociones y sentimientos son más intensas que el intelecto, sea ira, odio, enojo, amor o compasión, dependiendo de los pensamientos de esta persona. En cada caso, uno decide qué pensar y con ello qué sentir. Uno tiene una mente donde deposita los pensamientos que quiere manifestar y sentir. El mundo contribuye a su parte, te bombardea de pensamientos y actitudes de los demás
donde tú decides si los aceptas o te enganchas con ellos o los tomas como si fueran tuyos. El grado de hacerlos parte de tu vida no debe ser así. Uno puede decidir qué pensar, sean pensamientos agradables o desagradables. Tan solo eso, le das más atención a qué. Recuerda que a lo que te enfocas o das esta atención es lo que se manifestará en tu vida. Cuando el sentimiento se basa en tu ser interior, es decir, el sentirse ser en ti mismo, el procesamiento nace desde la conciencia del ser. La conciencia que es el primer atributo del ser, la primer facultad sobre sí mismo, la cual utiliza la mente universal, la mente de Dios, para su manifestación. A través de la meditación y la abstracción mental, te encontrarás a ti mismo, entonces ejerces la conciencia de quién realmente eres. En el mundo espiritual, con el reconocimiento de tu ser verdadero, ese reflejo más bien será tu esencia de decisión, el ver lo positivo o ver lo negativo. Las dos cosas suceden al mismo tiempo, aparentemente. Depende de ti cómo lo quieras ver. Hay que pensar y enfocarse en pensamientos egoístas. Experimentar sentimientos de amor, de prosperidad, de libertad, de paz interior. Es decir, todo esto es lo mismo y se basan en el amor incondicional, el amor a la humanidad, el amor del ser interior. Es decir, que entre la razón y el sentimiento es la raíz de ello lo que pensamos. Si nosotros pensamos, propiciamos las condiciones y las situaciones de nuestros sentimientos. En un momento dado somos los que podemos dirigir nuestra vida con acierto. La decisión del razonamiento y del sentimiento, del sentir, en base a ello, es nuestra decisión finalmente de cómo queremos que nuestro mundo sea. Es la creación de nuestro entorno. Las decisiones que tomaremos para esta expresión se basan en lo que nosotros manifestemos en el mundo, y así propiciaremos las condiciones y las decisiones que tomaremos en sentido positivo, siempre al actuar en base a ello. ¿A qué le hacemos caso? ¿A la razón o al sentimiento? Claro que al sentimiento, pero al sentimiento de ser, es decir, sentirse ser, pero el ser que realmente eres, no el concepto mental del yo personal, es decir, sobre la conciencia que emana desde nuestro interior, porque esta conciencia es amor y maneja la mente y que manifiesta los pensamientos que tú quieres expresar. En el manejo de la mente consciente, como antes se mencionó, es procesada la emoción, pero que el ser interior está generado por inspiración, es decir, que la mente superconsciente, que es en donde se depositan los pensamientos del ser interior, a diferencia de las 4 operaciones de la mente consciente, con ello te enfocas en ti mismo y decides siempre lo sublime, lo auténtico, lo que constituye basado a la armonía. Estás detrás de la mente. No estás en el proceso de decisión de un pensamiento que se generó en la mente consciente, sino que tú estás
en esa conciencia manejando antes ese pensamiento. Lo que quiero decir, que estás reconociendo quién es el generador de ese pensamiento y con ello, entonces, la decisión de cómo pensar es realmente tuya. Y tu mente es un vehículo de expresión a tu servicio. Tus prioridades cambian y te relacionan con la verdad, tu realidad esencial, es decir, quien decide eres tú. Tu conciencia, no tu mente. La mente es una herramienta, como te comento, para expresarse en el mundo material a través de tu cuerpo, tus emociones y pensamientos. Esta conciencia se basa para decidir en la sabiduría, que es otro de los 3 atributos del ser, junto con la conciencia y la voluntad. Porque si decides basándote en tu ser interior, las posibilidades en tu vida se multiplicarán al hacerse abundantes en todo lo que quieras expresar, y por ello tu vida material será abundante y rica en posibilidades que edifican y construyen en un mundo de armonía para ti. Por eso hay que hacerle caso a tu sentimiento de ser y no en un enfoque limitado de expresión de la conciencia personal. Por ello es que te enfoques en esta conciencia, en tus meditaciones y acciones en la vida. Estarás manejando el proceso de forma adecuada, de adentro hacia afuera, y no habrá confusiones en un momento dado entre la razón y las emociones procesadas como sentimientos, porque el sentimiento más sublime del amor, que es la conciencia, es la real y verdadera y generadora de toda posibilidad de manifestación. Y con ello estarás en la raíz, en el punto esencial para expresarte y decidir.